Ja som ací, benvingudes i benvinguts a un nou programa de Som Cultura. En el programa d'avui visitarem la ciutat d'Aldaia i també la població veïna d'Alaquàs. I començant per Aldaia, aquest divendres 13 de maig aplega una nova edició del Festival Esclat Dansa i per això anem a parlar amb la directora del Tama, Francis López, que ens contarà en detall tota la programació sobre esta nova edició que es celebrarà, com dèiem, aquest divendres des de les 5 de la vesprada, festival de dansa gratuït al voltant del Tama. Seguirem parlant d'Alaquàs i en concret ho farem primer amb Jonathan Catalán, guanyador d'un Emmy i d'un Òscar i veí de la població veïna, com dèiem, d'Alaquàs, i amb ell repassarem la seva trajectòria professional i els seus èxits, com dèiem, amb aquests premis internacionals. I per última part, en la tercera part del nostre programa, ens visitarà Javi Antúnez, regidor de Joventut de l'Ajuntament d'Alaquàs, per a parlar de diferents iniciatives, entre d'elles un concurs, la quarta edició, en aquest cas, de grafitis de la ciutat d'Alaquàs. Amb tot això ja ho tenim tot a punt per a començar un nou programa de Som Cultura. Així, a Som comencem. Amb la col·laboració de Nova Llibres. Doncs comencem la primera entrevista d'avui i ho fem amb Francis López, directora tècnica del Tama d'Aldaia. I doncs parlem amb vosaltres perquè aquest divendres, 13 de maig, torna la segona edició de l'Esclat Dansa. La cultura d'Aldaia torna al carrer, accessible, gratuïta per a tot el món, i això ja és marca de la casa d'Aldaia. Benvinguda, Francis. Sí, bon dia. Ara ja sí, perquè l'any passat fou la primera edició del Festival Esclat. Se llançàrem a la piscina, com es sol dir, perquè no hem d'oblidar que l'any passat, el maig del 2021, era molt diferent al maig del 2022. Havíem estat encara tancats els mesos de gener i febrer i diguérem que era una aposta contundent que fèiem per a la cultura segura i per treure l'art al carrer i concloure la temporada professional. Aleshores, fèrem el primer festival de dansa al carrer, Esclat. Fou un èxit. Encara estàvem en l'època en què enregistràvem els noms. Ahí estem veient imatges del que va ser l'any passat. Sí, però mireu el públic, tot amb mascareta. També hi havia control d'accessos, encara es prenia nom de les persones que acudien, i estem parlant de fa un any. Estaven els grups familiars, se podien sentar junts. Mireu, així estan prenent les dades de les persones per a poder accedir al recinte i xinissant-se les mans. I se sentaven els grups familiars junts i després estaven cadires soltes, com podeu veure, a un costat i a un altre, de persones que no podien estar. Però, fou un èxit, fou molt bonic. L'oratge ens va acompanyar, com enguany també afortunadament va passar-nos. I la veritat és que fou una experiència tan bonica i tan gratificant per al públic que va vindre, que vingui amb moltíssima precaució. Podeu veure que n'hi ha inclús cadires buides, que enguany repetim i se queda com a marca de la casa, com bé has dit, Víctor, tal qual. Sí, perquè recordem que ja no sols l'Esclat Dansa, que aplega aquesta segona edició, també en Aldaia tenim el Festival Colors, que ja no recordo perquè l'última edició crec que sí que va ser per la pluja, no? Es va tindre que ajornar part d'ell. En octubre de l'any passat, però el Festival Colors ja anem per quina edició? Doncs enguany rebrem ja la 6a edició. 6a edició del Festival Colors. L'any passat solament poguérem fer un dels 3 espectacles programats, perquè per la pluja fou impossible, però nosaltres seguim endavant i apostant per la cultura i treure la cultura al carrer i aproximar-la a la ciutadania. La cultura és necessària per a viure i hem de seguir. Correcte. Fem una miqueta la mirada enrere perquè precisament Aldaia durant la pandèmia també vau fer una iniciativa molt xula amb Pasqual Llançaray, que va ser apropar els concerts a les portes de les cases, donat que veïns i veïnes no podien eixir al carrer ni acudir a cap acte, i des de l'Ajuntament i des del Tama i des del Departament de Cultura vau apostar des del primer moment per això, per fer-la accessible a la cultura, i no debades vas ser tu, finalment, qui va recollir aquest reconeixement a la cultura.
Exactament. Ha passat temps ja, pareix mentira, però són 2 Però anys. és mentira perquè el reconeixement de la cultura com a bé essencial hem de remuntar-nos ja al 9 d'octubre de 2020. Fou una de les primeres accions decidides i valentes que prengué el govern valencià d'incloure la cultura com a un dels béns essencials que durant al llarg del temps del confinament havien tingut un paper fonamental en la vida de les persones. Ja fa 2 anys, quasi. I després, efectivament, l'any passat, en juny de 2020 també, quan ja es van començar a permetre eixir al carrer, l'Ajuntament d'Aldaia ficarem en marxa el programa d'activitat cultural Caminem Junts i el que vam fer va ser fer diferents accions en diferents cantonades de les barriades del poble, aprofitant també on la gent podia seure en les terrasses dels bars, les cafeteries i invitant a la gent a que s'assomara per les finestres i balcons. En aquest moment no podíem congregar-nos en el carrer. I farem un total de 34 activitats des del dia 8 de juny que començarem fins al dia 31 de juliol que acabarem. Cant d'estil, Sarai García i Pasqual Andreu, que feren... La veritat és que feren una mescla de música popular i de música de sarsuela i d'òpera per aproximar al públic. Farem batucades, desfiles de la percussió, farem cant d'estil, farem un monòlegs, tot intentant que no tinguera una duració més enllà de 35 minuts per a que tampoc la gent, les condicions eren les que eren. Però amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Nosaltres sempre treballem des d'aquesta perspectiva. Correcte. Si et sembla, parlem ja del que serà el festival d'enguany, la segona edició d'Esclatança, que amplia el cartell perquè hi ha més grups participants i també locals. Conta'ns una miqueta. És molt bonic enguany el cartell, clar, és un passet més que hem donat i sobretot ja consolidant el festival, buscant la consolidació. Aleshores, hem integrat dins de la programació professional de les companyies i espectacles que hem programat, hem integrat la participació de l'Escola Municipal de Dansa d'Aldaia, que per primera vegada també forma part del festival en una xicoteta peça de 10 minuts, però el cartell és molt ambiciós. Comencem dins del hall del Tama amb la Lola Boreal i l'espectacle Mar, dirigit als més xicotets. Després estrenem La Piel, que és una coreografia en càrrec directe del festival a Cristín Clú i Eva Bertomeu. Tindrem l'impàs de l'Escola Municipal de Dansa per a fer com la conciliació de l'interior del hall. En l'exterior ja passarem al carrer i en el carrer ja comencem amb Àngela Carbajo i Rosa Sanz amb l'espectacle Cucú. Seguim Hasta que acabe, que ha sigut un dels espectacles revelació de peces curtetes de l'últim festival Dansa València, amb l'espectacle Yo-Yo. Ace Dance Project, que ens presenten Peculiar. En concret, la imatge del cartell és d'aquest espectacle. I tanquem amb Colofó, com és la companyia Maduixa, i l'últim dels seus espectacles, Migrare, que al igual que Mulier, està sent un dels espectacles més reconeguts en tota Europa. Continuen la seva línia de dansar sobre les xancles i en aquest cas concret en Mulier tocaven el tema de l'agressió a les dones i violència masclista i en Migrare el tema i l'argument fonamental que ens transmetessin en la seva dansa és precisament tot el conflicte de les persones refugiades i dels immigrants. Per desgràcia, massa d'actualitat. Francis, no res queda que convidar a la gent, ja no sols d'Aldaia, sinó de la comarca, que acudisca a aquest espectacle, a més de caràcter gratuït, a gaudir una vesprada de dansa al voltant del Tama. Molt bé. Doncs, sabeu que Aldaia i la cultura van de la mà. En Aldaia esteu com en la vostra pròpia casa. Tot allò que fem ho fem precisament per a que les persones creixen en una sèrie de valors i sobretot se senten més lliures per a poder aprofitar tota la programació que fiquem al seu abast. Com ha dit Víctor, és gratuït perquè estem en el carrer i el carrer és la zona pública per excel·lència.
Així que no res, no teniu més que agarrar i si voleu, des de les 5:30 de la vesprada fins les 9 de la nit que acabarà Maruixa, emigraré, se'n veniu a la rodalia del Tama, que ens trobareu i disfruteu un ratet de la dansa i de la cultura. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Francis, per haver estat amb nosaltres una vegada més Gràcies i a ens veiem vosaltres. el divendres en la segona edició d'Esclat Dansa. Però sobretot per la difusió i el treball continu que fem, que tampoc nosaltres tindríem el mateix resultat si no fos per la vostra aportació i la vostra col·laboració. Gràcies. Continuem en la segona entrevista, canviem de població, d'Aldaia se'n venim a l'Aquàs, en concret a parlar amb Jonathan Catalán Navarrete. Benvingut, Jonathan. Hola, muchas gracias. Tenim amb nosaltres a tot un guanyador d'un Emmy, també d'un Òscar, ara anem a parlar en ell de tots aquests guardons i de la seva carrera professional com a animador, més que animador, il·luminador en el món de l'animació. Ara ens contarà una miqueta més en què consisteix, no? El seu treball, però comencem precisament per aquest reconeixement que després de 3 nominacions als Premis Emmy has aconseguit este guardó, a més en un treball de la mà en col·laboració i treballant amb Guillermo del Toro. Sí, desde luego. Per els crèdits de la sèrie Wizards. Conta'ns. Nada, al final fue muy gracioso porque empezó como un proyecto con Guillermo del Toro, que era el sueño vamos, desde que era pequeño trabajar con alguien así, de ese nivel. Y empecé haciendo lo que me iban pidiendo, trabajando en lo que es la fotografía, la dirección artística de la serie Trollhunters, que fue la primera. Y curiosamente, una de la parte del proceso era trabajar en estos títulos de crédito de cuando empieza el capítulo, la típica música y demás, ¿no? Y yo hice el proyecto, encantado, esa parte como cualquier otra, pero no sabía que eso era algo que podía optar a una nominación, ¿no? Y de pronto me mandaron un email, has estado nominado, tenemos, no sé si eran 8 o 9 nominaciones ese año, una barbaridad, y una de ellas por esta parte del proceso. No hubo suerte en la primera, al año siguiente me nominaron en la segunda, tampoco hubo suerte, però al final, bueno, la tercera fue la vencida. Correcto. I bueno, no sols això, perquè a més també has estat com a supervisor del projecte Limpia Parabrises, que és un curtmetratge d'animació espanyol que va guanyar l'Òscar en esta última edició a millor curtmetratge, i també t'encarregaves de la part d'il·luminació. Per a qui no conega tant el món de l'animació, quina és la teua llavor dins dels projectes, perquè sobretot el que te dediques és a la part d'il·luminació. Conta'ns. Me vienen de distintos departamentos, ya sea de modelado de personajes, al final es como hacer una escultura de los personajes que luego vemos que cobran vida. Me vienen en gris. Y una dirección artística que me viene del director o del director de arte, en el que me dicen, pues mira, queremos ir por este camino, y entonces yo trabajo la luz y el color, un poco más o menos es algo que va muy de la mano, y es intentar conseguir, bueno, desde el principio de la producción, en toda la parte de la preproducción, algo que demuestre de cuál va a ser el resultado al final, ¿no? Después de todos los años que cuesta hacer este tipo de producciones. Y nada, juntando la iluminación, texturas, color, materiales, cómo se diferencia la piel de algo de madera, de piedra, cómo reacciona a la luz, a los brillos, pues es conseguir una imagen que es lo que vas a ver al final. En el caso de Limpia Parabrisas, ya no solo me ocupé de la preproducción, sino estuve durante toda la producción trabajando en la iluminación y supervisando todos los escenarios que habían. Y bueno, al final quedó fabuloso, vaya. Muy contento con el resultat. I ahí està el resultat i també el premi rebut. Si et sembla, parlem una miqueta de la teua trajectòria, com comences en el món de l'animació, allà per l'any 1996 més o menys, no? Comença el teu interès, com jo crec que molta gent que coneguem o que hem vist Toy Story i que d'alguna manera marca un punt d'inflexió en el món de l'animació, i a partir d'ahí conta'ns un poquet la teua trajectòria, com vas apropant-te, no? Primer amb la infoarquitectura, no? I després en un estudi que vas estar, no? En Keaton Animation. Eso es. Fins a que ja te dediques de manera freelance a la teua carrera més personal, però conta'ns una miqueta com va ser esta trayectoria. Pues yo creo que como muchos de mi generación, que nos gustaba ya de antes todas las películas de Disney y de animación en general, pero bueno, eran de 2D, dibujadas a mano y bueno, se iban haciendo fotograma a fotograma, dibujando cada
cada viñeta, digamos. Pero con el paso del 3D, Toy Story fue la punta de la lanza. De pronto, algo que no se había visto nunca, porque ya se usaba el 3D en películas de imagen real, pues Jurassic Park, los dinosaurios estaban en 3D, pero no se había llegado al punto de hacer algo de animación, como lo que solíamos ver cuando éramos pequeños con ordenadores, ¿no? Y es algo que cuando salí de ver la película dije, bueno, yo quiero aprender cómo se hace esto. Yo creo que no era ni consciente, yo diría que ni pensaba que podía trabajar de esto. Simplemente quería hacer lo que había visto, pues en mi casa. Y empecé a practicar. Por una serie de casualidades, mi padre, creo que en la empresa, preparando una página web para la empresa que tenía, vio a gente trabajando con un programa parecido al que yo tenía en casa. Dijo, pues mi hijo está haciendo cosas parecidas en casa. Y dice, bueno, pues tráelo aquí un día y que nos vea, ¿no? Y fui allí con la intención de decir, bueno, me encanta, tenéis un hueco para mí aquí, me puedo sentar. Y nada, a raíz de eso empecé a estar de prácticas, aprendiendo el programa. Y en ese estudio en concreto hacían mucha infoarquitectura. Todos los carteles que vemos de nueva promoción, viviendas, la casa no está hecha, pero ves un ejemplo, ¿no? Pues entonces nada, nos daban los planos del arquitecto y había que hacer la casa en 3D. Estaba muy bien, aprendí el programa a raíz de todos estos proyectos cada vez más, pero yo luego llegaba a casa y ya no era una casa o una vivienda o lo que fuera, sino que quería pues probar personajes, contar algo, ¿no? Con las imágenes. Y gracias a Internet y al esfuerzo en casa de ir compaginando lo que iba aprendiendo en el trabajo con lo que iba desarrollando ya a nivel personal, pues lo mostré. Me creé un espacio web, en foros, iba compartiendo, aprendiendo a la vez con otra gente que como yo estaba intentando aprender cosas nuevas. No había tantas escuelas como hay hoy en día. Entonces al final era casi una guerra de estar intentando ver cómo funcionaba, ¿no? Y Internet lo bueno que tiene es que, bueno, para este tipo de trabajo te abre unas puertas tremendas, ¿no? Y empiezas a conocer a gente, te empiezan a proponer trabajos y al final, después de unos años, me encontré con la posibilidad de, a través de unos señores que había conocido, de decir, bueno, pues en vez de ir a cruzar el charco y con la maleta a ver si nos dan algo de trabajo, ¿por qué no probamos a hacer algo aquí? Intentamos levantar el cartelito de, oye, aquí queremos hacer animación, a ver si alguien nos da algo, ¿no? Y empezamos con esa idea, con esas ganas, y al principio, juntando entre los tres, con mi socio Jaime Maestro y Alex Mateo, algo de trabajo personal, intentar mostrar un poco de lo que éramos capaces, y empezó a hacerse la bola más grande, unos proyectos llamaban a otros, de pronto nos contactaba una productora que había ganado un Oscar, que nos podía conseguir trabajos de Estados Unidos. Bueno, creo que al medio año estábamos haciendo un piloto para Disney Channel de una serie. Y bueno, empezó a crecer aquello, pasamos de ser los tres socios originales, se añadieron dos más y éramos 20 y pico personas. Así que la verdad que muy contentos. Pero después de 3 años yo seguía con la espinita de, bueno, es que yo empecé por Toy Story, yo quiero hacer una película, ¿no? Y coincidió en ese momento que vino Rodrigo Blas, que era un trabajador de Pixar, que era el que estaba haciendo pues todas las películas junto a Disney en 3D, y nos propuso hacer un corto personal que se llamaba Alma, para, bueno, pues para intentar contar otro género, saliéndose un poco para todo el público o más infantil, bueno, pues un poco con unas pinceladas de algo de terror. Y empezamos a hacer el cortometraje. Los cortometrajes personales son difíciles de sacar a nivel de presupuestos y demás. Y al cabo de los 2 meses de empezar en K-Toon, se fue el proyecto. Y yo vi que la oportunidad, o lo que yo sentía que era lo que yo quería, iba en esa dirección. Y tomé bueno, pues al final el camino de decir, sigo en la empresa creciendo, pero no haciendo a lo mejor exactamente lo que me gustaría, o no aprender todo lo que, bueno, lo que me mueve un poco, ¿no? Al final, porque esto es muy de vocación y al final tienes que seguir lo que te va un poco dando la vidilla. Y el proyecto el corto de Alma, era lo que me llenaba. Dejé la empresa,
terminé el corto con Rodrigo un año, año y medio después. Casualmente funcionó muy bien. De fet, bueno, Alma també, si no va estar nominada als A los Goya, Goya va estuvo tindre nominada. nominació segur, no va guanyar, però, No ganamos, però pero sí que va tindre una nominació. exacto. Sí, exacte. Y entonces, gracias a eso, a la repercusión que tiene un festival de ese nivel, pues lo vio Guillermo del Toro. Y digamos que eso fue el camino que empezó de decir, bueno, oye, pues a lo mejor tengo un proyecto que podría encajar con esa visión, hacerlo en animación. Y entonces se juntaron Guillermo y Rodrigo y fueron a DreamWorks Animation, que es la empresa que fundó Spielberg en su momento, con el proyecto bajo el brazo de vamos a hacer Trollhunters, una película muy grande y demás. Por aquel entonces se empezó a desarrollar la película, yo colaboré en lo que es la parte de desarrollo del look y cómo va a quedar la imagen al final, pero DreamWorks en un momento dado decidió convertir una película de 1 hora y media, 1 hora 45, en una serie de 26 capítulos. Y con Netflix, digamos, como de aliado, ¿no? Iba a ser una serie exclusiva de Netflix. Algo que en ese momento, a ese calibre o niveles de producción, se solían hacer proyectos un poquito de otro corte. Este era muy ambicioso en ese sentido. Y entonces, nada, cambió el proyecto de película a serie y ahí empecé haciendo esto y lo bueno que a distancia. Sí, bueno, que això també... Però bueno, avui en dia és més habitual, però és curiós, no?, que tenim Sí, que sense eixir de l'Aquas, per així dir-ho, exacto. pues ahí tenim un Emmy, un Oscar i tota una carrera dedicada perquè, com bé has dit, DreamWorks, Disney, Netflix, són part de les empreses en les que has treballat Exacto. i que, bueno, i que continues treballant. Conta'ns, si vols, futurs projectes que tingues en ment o que anem a veure pròximament de Jonathan Catalán. Pues ahora estoy metido en un proyecto el más ambicioso que he hecho hasta la fecha. Como siempre hay contratos de confidencialidad y todo el rollo, pero sí que puedo decir que, bueno, es un proyecto para Disney. Se ha hecho, bueno, desde aquí, desde España. Hay equipo de todas partes del mundo, pero digamos, lo que es el corazón del proyecto es de aquí. Y bueno, la escala que tiene va a ser impresionante, la verdad. Es un proyecto que ya no solo estoy de supervisor de iluminación y habiendo trabajado en la preproducción, sino que estoy de supervisor de todo el departamento de lo que es el proyecto, ¿no?, de 3D. Entonces, un salto de responsabilidad, pero muy contento con la oportunidad de poder seguir subiendo, seguir aprendiendo, que al final todos los proyectos los hago con esa intención. Cuando me vienen con algo que me piden lo mismo que ya había hecho, tiene un poquito menos de gracia, siempre mola intentar superarse y bueno, los retos, al final salir de la zona de confort, aunque cueste, es lo más divertido. Y eso sería un proyecto para Disney y otro es para Netflix, en este caso ya es una película y lo mismo, equipo internacional, trabajando desde casa, que es una maravilla. Siempre han intentado en algún momento decir, venga, pues vente aquí. Para ellos, bueno, pues es más cómodo tenerte ahí a mano por el cambio horario y demás. Claro. Pero si eres responsable y cumples con las fechas, al final les da lo mismo que se lo mandes por la tarde a que se lo mandes por tu tarde y cuando ellos se levanten ya lo tienen entregado. Así que... Parlem un poquet, perquè bueno, el món de l'animació ja no sols en Espanya, sinó també en València, hi ha una llarga trajectòria, no?, del món de l'animació, de nous propis i també dels canvis que han anat suposant, no?, en el món del cine han anat guanyant protagonisme i jo m'imagino que tu, com a persona que se dedica al món de l'animació, pues, has vist esta evolució, no?, i que ja no està el cine i l'animació, sinó que l'animació i el cine o l'audiovisual, no?, ja forma part i està igual de valorat i també, per exemple, en estos projectes que s'estàs contant, la quantitat de gent que hi ha darrere també treballant, no?, que Claro. inclús més que una pel·lícula amb actors, no?, Sí, és sí. a dir, una pel·lícula d'animació o un videojoc, hi ha moltíssima gent treballant darrere i en aquest sentit segur que tu ens pots contar millor, no? Sí, bueno, realmente la cantidad de gente que hay detrás de un proyecto de animación es increíble y el tiempo es una locura. El corto con el que ganamos el Oscar tardó 7 años en hacerse. Sí que es verdad que hubieron parones en ciertos momentos, pero el tiempo medio de una película puede estar
desde que empieza el guión, fácil 4, 5 años. Equipos de más de 100 personas. Y en picos puede pasarse de ahí, ¿no? Entonces, al final yo creo que es muy enriquecedor porque da oportunidad a un montón de gente de todas partes del mundo y lo que comentabas es muy acertado. O sea, ha habido un momento en el que yo creo que se ha cambiado un poco el paradigma y es que ha pasado de ser, bueno, esto es una película de dibujos, a decir, bueno, esto es una película que han usado la técnica de animación, pero a ver qué me propone, porque al final es un medio con el que contar algo, pero no necesariamente tiene que ser el mismo género, ¿no? En imagen real tú ves a una persona, pero puede ser una comedia, puede ser de terror o de intriga, ¿no? Pues en animación se puede hacer lo mismo. Al final es una forma de contar las cosas diferente, pero puede ser ya no solo de animación 3D, animación 2D, puede ser con stop motion, con plastilina, se puede contar lo que quieras, como quieras. Correcte. I precisament en Alma este curtmetratge té un exemple, no? D'una pel·li per a no tan xiquets, un curt per a no tan xiquets, Exacte. però molt divertit. Jonathan, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Seguirem la pista i estarem encantats que tornes així per a contar-nos els teus futurs projectes i també els teus futurs guardons i premis, que segur que vindran. Moltes Muy bien, gràcies. pues muchas gracias a vosotros también. Nosaltres fem una breu pausa i tornem de seguida en la tercera part del programa, així, a Soncom. I apleguem a l'última part del programa d'avui, seguim a l'Aquàs i en aquest cas parlem amb Javi Antúnez, regidor de Joventut de l'Aquàs. Benvingut. Hola, muy buenas. Ell ve a parlar, d'entre altres coses, del quart concurs de grafitis que organitza la seva àrea i que enguany té com a temàtica la igualtat, la diversitat sexual. En breu es publicaran les bases, però conta'ns una miqueta sobre la trayectoria d'aquest concurs i per què enguany i, bueno, per a qui estigui interessat, què ha de saber para presentarse a aquel concurso. Bueno, haciendo un poco el resumen de estos últimos 4 años, la iniciativa parte del Departamento de Juventud para un poco incentivar lo que es el arte urbano, lo que son otros tipos de arte, ¿no? Y que también estén plasmadas en los edificios municipales. En el primer año sí que se hizo un gran mural en el polideportivo del Bobalar, que tenía como temática los diferentes deportes y no solo los deportes estrellas como así el fútbol y el baloncesto, sino que recoge muchos tipos de deporte que hay que visibilizar también. Además ese mural estaba bastante chulo, venía con una técnica que por la noche también se podía ver porque era fluorescente, pasa que con el tiempo pues evidentemente ya no, pero... La segunda edición se hace en el Parc del Dijous y tiene como motivo, como hilo conductor las culturas, ¿no? Un poco pues, visibilizar las diferentes culturas que tenemos en el Aquas y que tenemos en la sociedad y cómo se hermanan, cómo se juntan, cómo conviven, ¿no? Y un proyecto bastante chulo que da sentido a todo el anfiteatro del Parc del Dijous. Y ahora tenemos tercera y cuarta edición, digo tercera y cuarta porque bueno, la tercera edición por causa de la pandemia tuvo que quedarse desierta y ahora sí que creemos que este año va a poder salir bien y va a salir con éxito, que tiene como bien dices tú, pues el lema de igualdad y diversidad sexual. Que precisament aquest certamen es vol commemorar el 28 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull, amb aquest objectiu naix la convocatòria d'enguany, com dèiem, en breus, qui estigui interessat, i ja no sols de València, sinó que es poden presentar qualsevol artista o grup d'artistes que vulgui participar, perquè com hem comentat un poc abans de l'entrevista, ¿no? En una de les edicions va guanyar un artista italiano. Exacto. Por ejemplo. En la segunda edición, la de Culturas, son unos artistas italianos los que bueno, tienen trabajos en Valencia, en Barcelona, en Madrid y se presentaron al concurso y ganaron entre otros muchos artistas, incluso artistas locales que se presentaron ese año. Y bueno, pues también tiene un poco, pues nos dice que este concurso, pues a pesar de que es pequeño y humilde, pues sí que tiene proyección internacional. Seguim parlant d'altres temes, com a responsable de l'àrea de joventut. Parlem de la iniciativa Passatge de nit, que es va celebrar a finals d'abril i que bueno, més de 100 joves van participar en aquesta activitat organitzada per la teua regidoria. I conta's una miqueta què consisteix esta activitat. Lo que es ocio nocturno o Passatge de nit, lo que intentamos es ofrecer a la juventud pues, alternativas de ocio diferentes a las que ya se conocen. Y también que sean los espacios públicos también sitio para la juventud. Muchos momentos a lo mejor parece que las instituciones y la juventud pueden estar algo separadas,
pero nuestra idea no, es que tienen que convivir y tienen que participar unas de las otras. El Passatge de Nil, lo que tuvimos es lo que tú comentas en abril, es la segunda edición, la segunda actividad dentro de este, digamos, ciclo de 3 actividades que se han preparado para el mes de marzo, el mes de abril y ahora el mes de mayo, el día 28. Y tienen diferentes alternativas de ocio. En la primera edición hubo un campeonato de ajedrez, hubo un campeonato de ping-pong y un campeonato de futbolín. Un poco porque también sean ocios no tanto en pantalla, que también conozcan otro tipo de alternativas. Sí que es cierto que también es una demanda del colectivo de la juventud, pues El en la videojuego. pantalla. Exacto. Entonces, como no podemos eliminar esa necesidad, pues vamos a intentar hacerla desde algo más pedagógico. Esta segunda edición sí que tuvo como, como actividades clave también el torneo de ajedrez y un torneo de FIFA. Que bueno, poco, sí que es cierto, bueno, yo ahí tengo que decir que había participación y había pues esa hermandad, ese buen rollito, ¿no? Entre la juventud que participaba y de los que íbamos a mirar. Y también, bueno, pues que como en la primera edición también lo acogieron muy bien, pues dice, bueno, es que la juventud no solo quiere pantallas, sino que también quiere otro tipo de ocio y de alternativas. Correcte. I, bueno, com dèiem, més de 100 joves van participar, doncs és una altra manera, no?, de un oci més saludable, diferent, no?, i sobretot tractant-se d'oci nocturn, i està bé, no?, que des d'una iniciativa municipal pues, se doni disponibilitat a utilitzar, com bé dius, els espais públics també en un horari Exacto. nocturno. Y además ofreciendo una actividad combinada, por así decirlo, porque por un lado sí que es cierto que es una entidad privada la que gestiona lo que es la actividad con la coordinación de los técnicos de juventud, pero también son los propios corresponsales y jóvenes que están en el departamento los que se encargan un poco también de esa movilización de jóvenes, de esa organización pues ya del picoteo de papas y gusanitos y tal, o de los refrescos que, bueno, como habrás podido ver, pues es siempre cero alcohol y muy saludable. Correcte, i de fer-ne difusió. Parlem dels corresponsals, no?, d'altres activitats, iniciatives que des de l'àrea de joventut i per a qui no conega un poc, entenc que els corresponsals estan també de la xarxa, joves.net, conta'ns. Bueno, sobre... sí, el proyecto de corresponsales para mí, yo cuando llego a la concejalía me parece algo asombroso, más que nada porque yo también vengo del mundo asociativo, de scouts y demás. Entonces, claro, ver que las instituciones tienen un colectivo dinamizado de jóvenes, dices, ostras, esto es un potencial bastante grande, ¿no? Entonces, viene de la Xarxa, viene de la Mancomunidad y demás, muchos pueblos lo tienen y se utilizan, bueno, de hecho, el IBAG está ahora también, digamos, extrapolando el método de choves.net a lo que es el IBAG en todos los municipios. Y bueno, pues ellos son los que se encargan de proponer, dirigir, organizar diferentes actividades, tanto las que ya hemos pasado como ahora en la programación, siguiente programación. Y de un colectivo así también nace, pues ves que hay iniciativas, que hay necesidades de ciertos jóvenes de participar en actividades municipales y se empieza a asociar. Y también tenemos un colectivo como... bueno, se puede ver en las redes sociales del ayuntamiento, un colectivo LGTBI que ayuda tanto al Departamento de Juventud como al Departamento de Igualdad en proponer y gestionar actividades también en materia de sensibilización de la diversidad sexual. Molt bé. Doncs, i a més, ara aquest mateix cap de setmana, no?, també teniu una altra activitat. Sí, sí, es verdad que ahora, bueno, el sábado pasado, bueno, el fin de semana pasado fue el Porrate en Alaquàs, una fiesta grande, y ahora el siguiente fin de semana también tenemos, por un lado, el Xoc Solidari, que está gestionado y dirigido por corresponsales juveniles, que ya llevamos un tiempo, porque ahora con el tema de la pandemia que nos tuvimos que, digamos, adaptar un poco a las nuevas necesidades, pues bueno, el Xoc Solidari se continúa haciendo a pesar que estábamos en pandemia. Fue en escuela, fue con grupos reducidos y siempre pues salvando las medidas de seguridad que nos recomendaban, ¿no? Entonces, vimos que eso era un éxito, el tener el Xoc Solidari en los institutos o en los colegios, y decidimos pues este año hacer un mezclado, ¿no? Unir siempre y hacer sinergias. Entonces, bueno, pues hemos estado los técnicos del departamento realizando parte del juego solidario durante estos meses en los colegios, y ahora este sábado vuelve a ser la fiesta grande en la que se reúnen todos los niños y niñas del municipio de Alaquàs en el Parque de la Sequieta y
vuelven a jugar utilizando el parque y utilizando las actividades que los corresponsales realizan para, bueno, pues sensibilizar sobre la necesidad de la cooperación, de ayudar, de la solidaridad desde muy pequeños. También en el mismo parque tenemos la Diada Solidaria, que también es gracias a colectivos de Alaquàs que, pues, bueno, realizan una paella o una gran paella que utiliza, pues, el dinero que se recauda va destinado también a los proyectos que los propios colegios han ido seleccionando. Cada colegio selecciona un proyecto y hay proyectos bastante interesantes y bastante chulos en materia de cooperación. Molt bé, pues de segur que tindrem ocasió de parlar en el futur d'estos projectes. Com he contés, Javi Antúnez, moltíssimes gràcies per haver estat en nosaltres, així a Soncom. Vale, muchas gracias. Doncs així acomiadem el nostre programa d'avui. Tornem en el pròxim programa de Som Cultura, així, a Soncom. Amb la col·laboració de Nova Llibres.